¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a una clase más en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo que viene a ser la identidad nacional. Pero como puedes ver en el título, esta clase la vamos a dividir en dos, la del día de hoy y la de nuestra siguiente lección. Para comenzar, ¿qué formas de expresar nuestra identidad nacional existen? ¿O con cuál de ellas llegas a identificarte más? Una vez que hayas contestado esas preguntas, veamos el tema del día de hoy. Hablemos de la importancia que tiene la construcción de la identidad nacional. La identidad nacional viene a ser un concepto que se refiere al conjunto de características que llegan a definir una colectividad, es decir, a una nación, y que llegan a permitir de que éstas se puedan distinguir de las demás. Estas características llegan a incluir, por ejemplo, su historia, el territorio, las representaciones que tienen sobre el mundo, las prácticas y también los símbolos colectivos comunes. Históricamente, la construcción de la identidad nacional se ha llevado a cabo de dos maneras. Hablemos de la primera de ellas, como una fuerza homogeneizadora. Según este procedimiento, la unión de un pueblo solamente puede llegar a lograrse a través de la unificación, pero esta unificación tiene que ser en base a sus costumbres, sus lenguas, tradiciones, prácticas, leyes y hasta incluso sus símbolos. Bajo esta concepción, el Estado es la única institución encargada de proponer las características que va a tener la identidad nacional. Asimismo, tiene la labor de llegar a difundirla y de suprimir aquellas acciones que lleguen a interferir en su realización. Y como segundo aspecto tenemos a como un diálogo heterogéneo. Este procedimiento se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero, de que la toma de la conciencia de que las colectividades no llegan a ser entidades homogéneas, sino que dentro de ellas llegan a coexistir modos diversos de llegar a comunicarse, asimismo de llegar a entender el mundo y de vivir de una manera cotidiana. Y en el segundo pilar tenemos a la necesidad de llegar a construir esta identidad nacional, pero no solamente desde el Estado, sino también a partir del encuentro y del diálogo entre los diversos sectores que llegan a componer una colectividad. Hablemos entonces ahora de lo que viene a ser la identidad nacional y también la interculturalidad. Y es que la conformación de una identidad nacional intercultural plantea retos muy importantes para los individuos que lleguen a conformar un Estado-nación. Por ejemplo, llegar a impulsar el conocimiento de las culturas de los pueblos que conforman el Estado-nación. Esto va a permitir de que se puedan llegar a eliminar prejuicios o estereotipos que existan, los cuales llegan a obstaculizar las relaciones interpersonales. Después, es muy importante de que se estimule el intercambio cultural entre diversos grupos. De esta manera, no solamente basta con interesarnos por la cultura o los modos de pensar distintos a los nuestros, sino de que también es muy importante llegar a extraer de ellos enseñanzas positivas y que podamos reproducir dentro de nuestras propias vidas. Y por último, llegar a aprender a valorar de una manera equitativa a todas las lenguas, costumbres, tradiciones y prácticas sociales que existen dentro de nuestro país. Esto va a propiciar el sentimiento de un orgullo nacional. ¿Por qué? Por pertenecer a una comunidad que se basa en la diversidad y también en la valoración de la producción cultural de los pueblos. Pero, ¿cuáles son los fundamentos de la peruanidad? Pues bien, en el Perú, la identidad nacional ha sido tradicionalmente relacionada con la cultura criolla mestiza costeña. Es así que durante gran parte de la historia republicana se sostuvo de que nuestra identidad se llegó a forjar en la conquista y también en la etapa colonial. Ese fue el discurso oficial del Estado-nación criollo, que aún se mantiene vigente en ciertos sectores de la población. No obstante, a inicios del siglo XX surgió un movimiento conocido como el indigenismo, una corriente intelectual que llegaba a proponer considerar a la cultura andina como el pilar a partir del cual se debía de llegar a construir la identidad cultural. Estos procesos permitieron que el Estado y la élite llegaran a asumir a lo andino y posteriormente a lo amazónico como elementos necesarios para la construcción de la nación.
Muestra de ello es la revaloración actual de los aspectos culturales tanto andinos como amazónicos, a través de actividades como la gastronomía o el turismo. Sin embargo, en la actualidad todavía existen fuertes inequidades que impiden conformar una comunidad nacional que realmente sea integrada. Hablemos entonces de lo que viene a ser una nueva cultura nacional. De acuerdo con el sociólogo Nelson Manrique, el proceso de migración llegó a transformar las costumbres, las tradiciones y las expresiones culturales de las ciudades. Un ejemplo de esto viene a ser la presencia en el mundo urbano de la música vernacular andina. Esto fue primero, y después la aparición de la música chicha. Después de ello se llegaron a modificar los patrones de conductas y esto generó un gran insumo, un gran aumento dentro de los sectores culturales del país. Hasta aquí entonces vamos a estar dejando nuestra clase del día de hoy. Recuerda que la próxima semana seguiremos conversando acerca de la identidad cultural. Nos vemos en una siguiente lección.